Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Diálogos con Avanza País. El día de hoy tenemos a una eminencia, oye, una eminencia, porque aparte que es mi amigo, ¿no? Es una eminencia porque ha sido presidente del Tribunal Constitucional, es una de las personas más autorizadas, incluso a nivel nacional e internacional, para hablar del tema de Constitución. Estoy con Víctor García Toma, con el cual tengo el gusto también de haber compartido momentos en la colectividad japonesa, porque ambos somos descendientes de japonés, pero no quiere decir que seamos de un color político, sino al contrario, es la diversidad que implica todo esto. Bueno, doctor García Toma, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y en el marco de esta conversación quisiera preguntarle primero, ¿qué entiende usted sobre constitución y democracia? Es la base para hablar de todos estos temas que hoy se hablan. Gracias, Gustavo, por la invitación y el recuerdo a una vieja y firme amistad de muchos años. Cuando hablamos de Constitución, Gustavo, estamos hablando de un texto que es binario. Ese es un texto que es simultáneamente político y es jurídico, ¿no? Eh, la Constitución en puridad es un proyecto de vida en común, en la medida en que en su elaboración han participado distintas fuerzas políticas, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, digamos, tomado asiento en las asambleas o congresos constituyentes, representantes de, digamos, los medios de los medios de producción, representantes de los trabajadores, representantes de los consumidores y usuarios, en donde hay una diversidad de expresiones en cuanto al sentimiento religioso. Hay católicos, hay agnósticos, hay ateos, hay, digamos, evangélicos. Existe una pluralidad, en nuestro país existe una pluralidad étnica y cultural, y se suman también eventualmente las minorías que pretenden convertir sus expectativas e intereses en derechos, ¿no? Entonces, en ese caleidoscopio, signado por la diferencia, cuando nos ponemos de acuerdo, y decidimos establecer un modelo político con determinados principios y valores, en donde además se reconocen derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Finalmente, como consecuencia de ese acuerdo, ese acto de transacción política, surgen dos ideas concurrentes. Por uno, que la Constitución es un vehículo para la construcción de un orden con bienestar común, ¿no? Y en segundo lugar, que la Constitución siempre permite la posibilidad en una Constitución democrática, a la construcción de su propio proyecto de vida, ¿no? La libre configuración de su personalidad. Es en segundo lugar un estatuto de poder, porque nos va a indicar quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda. Esto es, racionaliza esta relación de mando y obediencia que es constitutiva a las sociedades políticas. Es una póliza de salvaguarda de nuestros derechos, esos que emanan, que fluyen de nuestra dignidad, ¿no? Por nuestra condición de ser seres sociales, seres racionales, seres libres, seres espirituales. Y en consecuencia, al estar esos derechos reconocidos en la Constitución, implican que el Estado tenga la obligación de fomentarlos, protegerlos, defenderlos. Y además, de alguna manera, la Constitución es la expresión cultural de la identidad cultural de un pueblo. Ya sea de manera expresa o de manera implícita, está nuestro ser nacional. Entonces, de allí la importancia de la Constitución, ¿no? Y luego, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de que esa asamblea o ese Congreso Constituyente ha insertado en la Constitución un sistema político, es decir, un modelo de vida, un modelo de convivencia. En nuestro caso, estamos hablando de la democracia, que significa que el poder emana y descansa en la voluntad de los ciudadanos, y que rige sus destinos a través de representantes que han sido elegidos a través del sufragio. La democracia implica una sociedad en donde existe tolerancia, existe el libre juego de las ideas, pero finalmente se buscan mecanismos de concertación. Esa democracia se expresa en cuatro planos. Hay un plano ideológico. La democracia es expresión de libertad, es expresión de igualdad ante la ley, ¿no es cierto?
y es, expresión de la dignidad de la persona. En segundo lugar, implica un plano institucional. La democracia tiene que funcionar conforme a ciertas instituciones. Tiene que haber un parlamento de donde fluya, ¿no es cierto?, la discusión sobre los asuntos públicos, de donde emanen las normas de comportamiento general y desde donde se establezcan criterios de control hacia a quienes dirigen el poder ejecutivo. En tercer lugar, o asimismo, la democracia implica un sistema de partidos, ¿no? Y plantea la defensa, la necesidad de la defensa de la libertad de expresión, entre otras consideraciones. Y existe un plano programático. La democracia implica que a través del Estado se elaboren un conjunto de planes, proyectos y mecanismos de acción por parte del Estado para el cumplimiento de esos fines y la defensa de esos valores. Y finalmente la democracia, y esto es lo más importante, es un ser cultural, es una forma de entender y vivenciar la vida. En los últimos años se ha producido una transformación de las relaciones paterno-filiales y de las relaciones conyugales, que antes eran claramente verticales y ahora son horizontales, ¿no? Y eso me parece bueno en la medida en que nos obliga a conversar más, a dialogar más, a entendernos mejor y a tener claro, ¿no es cierto?, tanto en uno o en otro elemento, es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, es allí en ese elemento cultural, más allá del político, donde la democracia creo cumple un papel importante, ¿no? Te he dado una cátedra ahorita, ¿no? Porque yo lo he estado escuchando y se me ha venido a la cabeza varias ideas, doctor García Toma. Hoy por hoy el mundo está viviendo una convulsión, ¿no? Y democracia, todo el mundo le llama a todo, ¿no? O sea, ya no sabemos, o sea, cuando hay gente que dice que es democrático, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, ¿no? La muerte de este activista político en Estados Unidos, ¿no? Entonces dice, bueno, alguno escuchó por ahí, ha muerto democráticamente, pues, ¿no? Porque, o sea, increíble, ¿no? Escuchar, pero también encontramos al otro extremo cuando muere alguien que no es de esa línea, por el otro lado dicen, bueno, pues le tocaba morir también democráticamente. Entonces ya democracia es cualquier cosa, ¿no? No tenemos idea y la capacidad de consensos, o sea, de llegar a acuerdos, prácticamente hoy por hoy es complicadísimo, ¿no? Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional y prácticamente hoy por hoy el Tribunal Constitucional se convierte el voto dirimente del tema político en el Perú, ¿no? Porque no es capaz el Parlamento de ponerse de acuerdo. Entonces, ¿usted también cree que esto es parte del reflejo de la sociedad que estamos viviendo? Sí, en los últimos años, los radicalismos de uno y otro lado, digamos, han levantado las hachas y enterrado la posibilidad que mediante el diálogo, la concertación, el acuerdo, la conciliación, podamos llegar a un punto de vista en el que todos tengamos cabida, ¿no? Entonces, hoy, en estos momentos, la política se entiende como un acto de exclusión, ¿no? Y es por eso que la política hoy es, básicamente un campo de contienda bélica, ¿no? En términos simbólicos. Entonces, he allí lo peligroso. Nunca la exclusión física de alguien que no piensa como nosotros puede ser avalado, ¿no? Esa ha sido la actitud que asumieron los terroristas. Ellos entendieron que el pensamiento de Gonzalo era el pensamiento rector y en la consecución de ese objetivo hicieron todo aquello que hicieron. Hay un caso interesante, Gustavo. Pol Pot, que ha sido, digamos, de alguna manera el referente de Abimael Guzmán, fue un estudiante de la Universidad de la Sorbona y él obtuvo o consiguió una tesis cum laude en la cual se señalaba que para llegar a la sociedad comunista, a la sociedad sin clases, eh, eh, hay una fase en que eso ya no es posible para algunos. Él sostenía que a través de la educación y la instrucción capitalista o imperialista, impedía a ese grupo de personas el poder
llegar, ¿no es cierto?, a la construcción y participar en la construcción de ese tipo de sociedad. Es por esa razón que Pol Pot, a todas aquellas personas mayores de 12 años que no fueran parte de los Khmer Rojos, los podía asesinar, porque según su teoría, esos ya estaban perdidos, ¿no? Y era por el solo hecho de leer el Pato Donald o Superman, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese ya extravío mental hemos llegado. Entonces, ese extremismo que es el mismo que sufren, por ejemplo, las facciones islámicas, ¿no es cierto? Evidentemente le hace mucho daño a la democracia. Y también hay lo que se llama el pensamiento woke, si quieren lo hacemos más criollo, el pensamiento caviar, que convierte ciertas expectativas o intereses de minorías en derechos fundamentales y que exigen, ¿no es cierto?, en contra del sentido de la naturaleza y en contra de la voluntad ciudadana, porque, digamos, lo que son derechos o no son derechos, finalmente se reconocen o se crean a través del diálogo y la respuesta parlamentaria, ¿no? Pero todo eso se excluye, ¿no? Y se utilizan vías alternativas para conseguir esos, digamos, objetivos, que no necesariamente son los que comparte la mayoría y que obviamente implica un trastorno, digamos, de la visión cultural y política que debemos tener. Interesantísimo. Y ahí vuelvo al tema, usted ha estado como presidente del Tribunal Constitucional, ha estado de ministro, ¿no? También ha habido una época donde el Perú crecía pues muchísimo, ¿no? Me acuerdo que decíamos 8%, 9% anual, ¿no? Éramos pues, todo el mundo quería bailar con nosotros en esa fiesta, ¿no? Todo el mundo, había una bonanza económica y esto pues parece que ya estamos en los últimos rezagos que nos quedan, pero también es cierto que tuvo que, parte de la Constitución y la democracia implicó ese consenso y ese trabajo articulado de experiencia usted como ministro. Coméntenos un poquito la experiencia, porque mucha gente que nos está escuchando inicia en política, y inicia en política con mucho ímpetu, y eso es bueno. La juventud te da ímpetu, pero a veces imprudencia. Yo creo que hay un proceso de mejora continua y un proceso de aprender, ¿no? Cuando eres 30 años, 20 años, pues a veces el ímpetu te gana, y ya cuando comienzas a tener los 40, 50 o 60, estás en una época cada vez más sosegada, ¿no? ¿No? Además nos movemos menos también, es verdad, pero no solamente es eso, sino implica verlo de otra forma la vida. Entonces, incluso yo quisiera que con su experiencia de esta parte, y la experiencia como también como TC que ha sido, le comente esto a estos jóvenes, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que tienen muchas ganas de hacer política, pero la política del TikTok, ¿no? O sea, son influencers y creen que la política es ser, que tenga mayor cantidad de vistas, ¿no? Yo creo que Gustavo, la política implica el adoptar una fe, una convicción, una creencia, digamos, que tiende al bienestar general. Es decir, si un político no cree, digamos, no tiene una visión ideológica, una visión doctrinaria que está finalmente dirigida a promover el bien común, en consecuencia, no está, digamos, insertándose en la política, está insertándose en un mundo en el que probablemente se pretenda adquirir un título o, digamos, una condición o un propósito, pero eso es de carácter personal, que no tiene que ver nada con la política. En segundo lugar, el político debe ser un evangelizador y tiene que convertirse también, por cierto, en un hombre capaz de discutir, de dialogar, ¿no es cierto?, de convencer, de persuadir, ¿no es cierto?, de caminar, ¿no es cierto?, digamos, en términos religiosos, vamos a llamar así, llevando, ¿no es cierto?, el, el nuevo credo, ¿no es cierto? Si no se tiene esa pasión, si no se tiene ese entusiasmo, si no hay la vocación de trabajo solidario, mancomunado, concurrente, si no se respeta, digamos, una determinada estructura, digamos, política, porque uno no se maneja solo, se maneja dentro de una estructura. Por supuesto, hay que aspirar a que esa estructura sea democrática, pero supongamos que es democrática, en consecuencia, todas las personas tienen cabida y todas tienen la posibilidad de desarrollar una tarea.
y eventualmente, si lo entendemos como una carrera política, por cierto, eso implica pasos progresivos, ¿no? En donde uno va dando cuenta, primero, de esta lealtad entre valores, fines y propósitos y comportamiento personal, y en segundo lugar, el tiempo, el trabajo, la dedicación y la pasión que uno le pone a ello, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y para cerrar, hay mucho, yo no sé, usted ha sido ministro, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Hablando de constitución y democracia, la constitución actualmente que tiene el Perú, ¿realmente es eso que dicen? Yo creo que en parte sí, esa es mi postura, pero quiero escuchar la de usted. Que la gran bonanza económica y los grandes logros que se han conseguido se debe a esta constitución. Entiendo que en línea política algunos partidos se apropian de esto, lo entiendo, pero también seamos juiciosos si es que realmente es así. Yo creo que hoy por hoy, de la Constitución del 93 a la que tenemos actualmente, no sé cuántos artículos han cambiado ya, ¿no? Entonces, pero realmente es esta Constitución el germen de toda esta bonanza y desarrollo del Perú. Hay dos cosas, Gustavo. Por un lado, digamos, los ejércitos de Atila y Gengis Khan de alguna manera se han apoderado del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial y estamos viviendo una crisis institucional, ¿no? Hay un desasosiego, hay un malestar, hay una indignación, hay una desesperanza ciudadana, porque en efecto lo que se ve, digamos, en los tres poderes del Estado, incluyendo el Ministerio Público, peor aún, evidentemente no resulta agradable. Pero a pesar del problema, digamos, de destrucción de nuestra paulatina destrucción de nuestra institucionalidad, el país ha seguido, a pesar del Estado, a pesar del gobierno, creciendo. Y yo creo que el gran acierto, desde la Constitución del 79, luego mejorada en el texto del 93, es el haber optado por un modelo de economía social de mercado que tiene la característica de ser un sistema que es equidistante a la economía de libre mercado, otrora llamada capitalismo salvaje, y por supuesto a las posiciones económicas estatistas, que ya estamos viendo sus resultados en Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, la economía social de mercado se centra, digamos, se coloca en el medio, recoge, defiende y protege, ¿no es cierto?, las libertades económicas, libre iniciativa privada, libertad de empresa, libertad de industria, libertad de comercio, libertad contractual, derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero señala también que el excedente de ese proceso productivo generado por las fuerzas de la empresa privada, ese excedente tiene que llegar, tiene que alcanzar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Y ahí entra el papel del Estado en varios aspectos. Tiene la responsabilidad de encargarse con esos recursos de la educación, de la salud, ¿no es cierto?, de la infraestructura, de la seguridad ciudadana, pero también tiene que encargarse de promover, digamos, la formación y capacitación laboral para que los ciudadanos puedan ingresar al mercado, tiene que promover, digamos, la ciencia y la tecnología para que se innove, digamos, a las fuerzas productivas, tiene la obligación de controlar y cautelar la libre competencia, que no hayan trus, que no hayan cárteles, que no haya concertación de precios. Y por cierto, a través de sus políticas sociales, debe generar aquello que a todos debe corresponder, que es el bienestar general, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor García Toma. Muchas gracias, Víctor. El tiempo nos ha ganado, ya hemos cumplido el tiempo, era puntual robarte estos minutos para que nos ilustres. Ya seguramente te invitaremos en otro momento a dar charlas magistrales, que siempre es bueno escuchar a gente que ya ha vivido y está en la cancha todavía, ¿no? En el mundo Y esperemos que judicial, en por el mundo mucho tiempo, ¿ah? político. Y esperemos que por mucho tiempo Ah, ya, eso es bueno, o sea, no va a colgar los chimpules, entonces. Paolo todavía juega, Paolo todavía juega. Paolo todavía juega y yo creo que necesitamos más Paolos en el Perú, en el sentido político, ¿no? Hablando, porque solamente así se va a poder cambiar las cosas. La improvisación de los políticos hace las consecuencias que hoy estamos viviendo, una crispación, todo esto no queda tampoco, ¿no? Ya esto es
una cosa, el otro no es tu rival, ya es tu enemigo político. Esto enemigo, sí. Y entonces estamos llegando a niveles que rompen relaciones incluso antes de la política por la política. Es una cena entre caníbales ahora, ¿no? Sí, ese es Eso el es, problema. ¿no? Cuando esto no es realmente la política. Muchísimas gracias, doctor Gracias a Víctor ti, García Toma. Eduardo. Un Gracias abrazo. por estar aquí. Y bueno, queridos amigos, síganos en Diálogos con Avanza País, espacios así como estos de formación y capacitación para los militantes y simpatizantes y público en general. Muchas gracias.